ocasión, como ya sabéis, hemos considerado que el homenaje se le debería hacer al compañero Joan Tardá, y esto, por supuesto, acompañado de unas jornadas que hablen de memoria, que hablen de derechos de las víctimas de la represión franquista y, en definitiva, que hablen de verdad, de justicia y de reparación. Ahora, esta sesión que tenemos esta tarde, a las 5, o sea, ya, tenemos a Fernando Carreño Zamora y Carlos Cárdenas Blesa, jóvenes historiadores, que debatirán con nuestro galardonado Joan Tardá sobre memoria y juventud. A las 18:30 empieza la proyección de los vídeos ganadores del concurso Nuestro Futuro, Nuestra Historia, del colectivo AFERE, y que serán presentados por Ana María Valencia, y ya a las 7:30 haremos entrega del premio. Gracias por estar aquí, gracias por compartir esta jornada con nosotras y nosotros, y os doy paso el micro vuestro. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes, yo soy Fernando Carreño Zamora, soy, como ya han dicho, profesor de enseñanza secundaria en el Instituto Miguel Hernández de Aldama, de Geografía e Historia. También soy miembro de la Red de Educación y Memoria, REDIM, y de Alumbre Mazarrón, de la Asociación de Memoria Histórica. Aquí tenemos a Paqui, su presidenta, y estoy muy contento de esta doble militancia que se compatibiliza perfectamente. Yo me siento, la verdad, que bastante ilusionado de estar aquí cuando Alfonso Cerón me dijo, ¿te subes tú? Y yo dije, pues si viene Tardá, que era de mis oradores favoritos del Congreso cuando yo tenía 20 años, digo que sí, tirándome a la piscina sin saber muy bien lo que iba a decir. También quiero felicitar a Joan por el recibimiento del premio, y agradecer también a Carlos para que se haya subido aquí a esta mesa y podamos charlar un poco, ¿no? Yo quería empezar brevemente con un speech muy breve, lanzando algunos datos y preguntándole a ellos dos pues acerca de esto y qué están palpando en el ambiente en sus respectivos campos. Buceando un poco en la prensa en los últimos días, hace poco El País publicó una encuesta, el 20 de noviembre, a propósito del 50 aniversario de la muerte de Franco, sobre si los jóvenes son más franquistas, ¿no? Esto es un tópico que se está extendiendo muchísimo ahora mismo, que se está hablando un montón, y no en vano se basa en algunos datos que son ciertamente preocupantes. A buena pluma os digo que entre el 23 y el 24% de las personas entre 18 y 44 años en algún momento preferían un régimen autoritario, es decir, consideran que un régimen autoritario es preferible antes que un régimen democrático. Hay que también tener en cuenta que estos datos hay que ponerlos en contexto. La democracia sigue siendo realmente la acción, democracia un poco a veces en abstracto, ¿no? Pero bueno, un régimen de libertades sigue siendo lo preferible ante la mayoría. Hay que destacar también el sesgo de género, es mucho más pronunciado la opción autoritaria entre el encuestado masculino que la encuestada femenina. Y lo que también mostraba esta encuesta era un desconocimiento o al menos una inseguridad palpable de mucha gente, especialmente aquí ya la gente joven, sobre determinados asuntos básicos. Por ejemplo, a las preguntas de cómo se inició la guerra civil había muchísimas dudas a la hora de responder. No había una respuesta clara. A la pregunta de quiénes asesinaron a García Lorca tampoco había una respuesta clara, a pesar de que quizá lo que estemos aquí nos puede parecer de cajón. O a la pregunta de qué bando cometió, bando, aquí lo pongo entre comillas, pero bueno, estamos en casa, sabemos a lo que nos referimos, qué bando cometió o causó más muertes, más asesinatos, también había desconocimiento o al menos inseguridad general, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando estaba leyendo yo esta encuesta creo que se producen estos desajustes? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta los prejuicios familiares, ¿no? Entre el electorado joven y no tan joven se generan una especie de conceptos ancla de creencias instaladas que vienen de la familia y que muchas veces son difíciles de remover, puesto que suelen venir figuras de autoridad moral o de autoridad familiar. Es muy difícil cuestionar algo que tus padres o tus abuelos, que son tan queridos, te han estado
comentando sistemáticamente en casa, ¿no? A raíz de esto, lo que yo he podido observar en las aulas es que los estudiantes ideológicamente radicalizados son la minoría, es decir, los que están muy convencidos de lo que están diciendo son una pequeña minoría, con los cuales sí que ya es muy difícil hacer algo. Luego tenemos la falta de trabajo en las aulas, ¿vale? En las leyes educativas actualmente el currículum promueve la enseñanza y la transmisión de conocimientos y el trabajo a través de actividades de memoria histórica. Eso está en las leyes, ¿vale? No vale ya la excusa esta de que es que no tenemos amparo legal. Amparo legal hay. La cosa es que después se puede hacer. En bachillerato, el problema de que en segundo queda siempre al final del curso. Esto es un tópico recurrente, pero es verdad. Al final del curso las cosas se ven mucho más rápido y la estructura que tiene el tema del franquismo en segundo de bachillerato es una estructura excesivamente legalista, que va analizando la historia con una linealidad muy clara y que hace poco énfasis muchas veces en las cuestiones sociales y en la represión. Por eso digo que hay marcos teóricos bastante estrechos que hay que superar. Y luego también pues hay parte del profesorado, pues hay una falta de formación, no tienen conocimiento suficiente para abordar en profundidad estos temas, y tibieza porque todavía sigue perviviendo por ahí aquello de que lo que pasó hace 2 generaciones no es historia, eso es política y por lo tanto de eso no se puede hablar. Y ya por último el fenómeno de las redes sociales. El fenómeno de las redes sociales, que creo que lo abordaremos más adelante, se está convirtiendo en un vehículo, en las redes como TikTok, Instagram, un vehículo de transmisión de información a velocidades nunca vistas que está llenando pues el cerebro de la gente de información y ya no sabemos discernir si esto es correcto, si es real, si es un bulo, si es un tópico, si es fiable, etc. Entonces, dichas todas estas cosas, a mí me gustaría preguntarle a Joan y a Carlos cómo ven el estado de la memoria histórica en la juventud. A Joan quería preguntarle concretamente por el tema en Cataluña, más aún después del surgimiento de Alianza Catalana y las similitudes que pudiera tener con Vox a la hora de intentar captar ese voto joven. Me gustaría, por desconocimiento mío y porque nos lo cuente aquí a todas las personas que estamos presentes, y a Carlos, cómo lo está viendo desde el punto de vista de la universidad para ver cómo están llegando los jóvenes, porque tengo la ligera sensación de que es bastante diferente cuando yo entré en 2013 a la carrera y cómo nos politizamos nosotros, porque yo lo primero que recuerdo es pues Gamonal, el caso Bárcenas y estas cosas que te hacen pues acabar siendo más de un signo que de otro, y lo que hemos visto en los últimos tiempos pues no ayuda a que se pongan en valor los valores democráticos. Así que yo me callo ya y pues nada, me decís lo que queráis comentar, yo lo voy apuntando y seguimos charlando. Bueno, buena tarde. Algunos comentarios al hilo de lo que has dicho, que por cierto has dicho cosas muy interesantes y diversas, con lo cual quizás cuesta un poco acotarlo todo, ¿no? Pero de entrada yo creo que debemos reconocer, incluso en homenaje a aquellas personas, de aquellos colectivos que no se rindieron y que durante estas últimas décadas lo han dado todo para poder homologar la sociedad española al resto de sociedades que sufrieron un pasado dictatorial, fascista, a fin y efecto de hacer prevalecer la verdad, la justicia y la reparación. Decir que en el fondo estamos cosechando lo sembrado, es decir, la democracia española se construyó, ayer lo comentábamos en otra charla, la democracia española se construyó con materiales de segunda clase, puesto que el dictador murió en la cama. En cambio, en sociedades europeas, la democracia se construyó con los materiales nobles, producto de la derrota del fascismo y del nazismo. Es decir, que de entrada, en el caso español, el modelo de impunidad prevaleció. Y además, no solamente prevaleció, sino que además se tendió a idealizar la transición. Yo tengo fijado en mi memoria un dato del año 1999. En el año 1999, el mes de noviembre, el Congreso de los Diputados aprobó por primera vez una resolución que condenaba el franquismo.
en el año 1999, y salió en aquel mismo año, presentó una iniciativa parlamentaria, un diputado joven, que se llamaba Rodríguez Zapatero, un diputado joven que presentó una propuesta que iba firmada también por otros grupos parlamentarios, que pretendía ampliar las reparaciones a los militares republicanos. Y la intervención de Rodríguez Zapatero es muy interesante porque dice, Rodríguez Zapatero, dice, con esta iniciativa damos por cerrado y por finiquitado todo el proceso de reparación a las víctimas. Y lo decía Rodríguez Zapatero, que era un hombre joven, que durante la transición no había sido protagonista, que representaba, digamos, una generación de jóvenes socialistas, digamos, no cautivos de las miserias de la transición. Digo esto porque, en principio, empezábamos el siglo XXI así, es decir, que ya se daba por hecho que todo estaba ya reparado y que ya se había hecho justicia y que ya habíamos culminado el proceso de reconciliación, ¿no? Y el azar de la historia quiso que en el año 2004 la misma persona que había dicho esto el año 99 tuviera que aceptar la condición de los republicanos de que si quería investidura tenía que hacer una ley de memoria. Quiero decir con ello que era de esperar que estuviéramos como estamos en un proceso de banalización progresiva de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes de guerra, de los crímenes contra la paz, puesto que partíamos de donde partíamos. De hecho, el movimiento memorialista nació en los años 90. Aquí hay personas como Florent Dimas y otros que fueron los que iniciaron en todos los distintos territorios del Estado español, pero iniciaron como si fuera una guerra de guerrillas, ¿no? Es decir, que había un interés por parte del poder de hacer creer que la lucha memorialista era algo de los campus universitarios o cosa de los abuelos, ¿no? Es decir, intentar alejar este déficit de la realidad. De manera que, bien, el proceso era inevitable, es decir, ir banalizando la conquista de la verdad y de la reparación e ir imponiendo un relato ficticio, es decir, la teoría de las dos violencias, y intentar asociar sobre todo la reivindicación de la memoria antifascista o de la memoria democrática a revanchismo. Esta es la ecuación que intentaron y que no tenía nada que ver con la modernidad, ¿no? Es decir, la lucha por los derechos de las víctimas era algo que solamente importaba a aquellos sectores de la izquierda que pervivían en el mantenimiento del odio. Esta ha sido la batalla ideológica que la derecha, digamos, pretendía hegemonizar. Y efectivamente, en el sistema educativo se ha dado la misma actitud que se ha dado en la sociedad. Durante muchos años, diría que ha sido más producto de la militancia de los sectores del profesorado progresista que no de una voluntad institucional. Es más, el proceso se ha ido deteriorando. Por ejemplo, nosotros tenemos casos en un instituto de San Andreu de la Barca en donde el solo hecho de
de implicarse por parte del profesorado en el contexto social y político de Cataluña durante el proceso les ha comportado penas judiciales y que incluso hay por parte del profesorado de manera creciente miedo a impartir docencia. Y es cierto que existe pues incluso por parte del profesorado una cierta desazón de no querer meterse en problemas porque por parte de sectores de ciudadanos que hostigan a los claustros, no sé si es la ocurrido aquí en Murcia, pero sí en Cataluña ha habido casos de sectores políticos que hostigan los contenidos del profesorado, ¿no? De manera que, efectivamente, tengo la impresión que incluso la inspección educativa tiende en algunos casos a no complicarse la vida. Esto nos ha ocurrido también en algunos casos, ¿no? Bien, la verdad sea dicha, la batalla ideológica, sabe mal decirlo así, pero creo que se está perdiendo. Y se está perdiendo en los últimos tiempos, tú lo has mencionado antes, por culpa de las redes sociales, ¿no? Bien, ante ello, en Cataluña ahora lo que se ha fomentado mucho es la presencia de víctimas en los institutos. Ya habíamos empezado años atrás con la Michael Mahausen, cuando todavía había supervivientes de los campos de exterminio, que hicieron una gran labor yendo por los institutos y proyectando aquel documental de Res Resné, de la Noche y Niebla, y después pues toda la asociación de personas expresas políticas. Bien, es una acción muy fructífera, porque los chavales cuando tienen delante el protagonista de la represión, pues prevalece el testimonio y la emoción, ¿no? Y decaen estas mentiras de TikTok, ¿no? Pero esto es una labor que debería tener, digamos, un apoyo institucional mayor. No digo que la administración no lo impida, pero, digamos, se tendría que fomentar de manera más intensa. Bien, como siempre, todo acaba siendo una cuestión de militancia. El movimiento memorialista, las víctimas del franquismo, con la tristeza inevitable de saberse que han sido miles de víctimas las que han desaparecido o ya no están entre nosotros sin haber sido reparadas, quizás esto también actúa como acicate por parte de la militancia memorialista, ¿no? Pero bien, es una lucha ardua y a veces uno tiene la impresión que siempre vamos, que ellos siempre van por delante, ¿no? Y esto es un tanto, descorazonador, pero es así. Como siempre, no hay que rendirse. Bueno, buenas tardes. Ha sido muy interesante escuchar lo que ha comentado Joan. Yo, como mi compañero me ha presentado, soy Carlos Cárdenas, de aquí de Alhama. Soy doctor en la Universidad de Alicante de Historia Contemporánea. Y bueno, siguiendo lo que hemos comentado de la cuestión educativa, que me ha preguntado por la cuestión universitaria, a ver, esto se debe evidentemente, la pregunta tiene la cuestión de que obviamente alguien que entra a estudiar la carrera de Historia normalmente es un perfil muy concreto. Es un perfil concreto que no quiere decir que sea siempre un perfil progresista, no tiene por qué, pero normalmente quien entra tienden a ser personas que tienen implicación evidentemente con estas cosas, que digamos a la sociedad en general se les escapa más. Entonces la cuestión de ha cambiado, o sea, ha estado esta deriva
digamos, hacia la ultraderecha también en las aulas, de la que tanto se habla. Yo no creo que la carrera de historia sea exactamente un indicador, por lo que comento, por esto que digo. Porque en historia te puedes encontrar a gente incluso muy radical, pero que es, por decirlo de alguna manera, muy de nicho. Una cosa que tampoco representa una opinión general. Sí que voy a poner el ejemplo precisamente por lo que sí que tienen que pasar todos los profesores de secundaria, que es el máster de secundaria, que tantas críticas recibe, porque bueno, son críticas en gran medida merecidas. La memoria democrática, según la última ley, es un contenido transversal. También, como es, por poner un ejemplo, la cuestión de género. Eso quiere decir, porque suele hacer mucha mofa sobre la cuestión de género, de que son contenido transversal en educación, haciendo alguna broma. Entonces, ¿qué? ¿Hay que hacer un problema de matemáticas desde perspectiva de género? Ja, ja, ja. No, no se trata de eso. Se trata de que tanto el profesor o profesora de matemáticas, como la de historia, como la de lengua castellana, o la que sea, tienen que saber tratar en el aula, porque te puedes encontrar casos, que estos son cosas que a lo mejor tú incluso has visto, a mí me han contado otros compañeros de secundaria, de jóvenes haciendo el saludo nazi en clase. Eso te puede suceder también en la clase de matemáticas. Entonces no estaría mal una pequeña formación y sensibilidad de todos los profesores, den la asignatura que den, dado que es una cosa transversal. Es una cosa como el género. No se trata de explicarle al alumno o la alumna lo que son las cuestiones de género solo en historia, porque ahí se trata la lucha del feminismo. No. Se trata de que todo el mundo, empezando por los profesores, tengan conciencia de ello. Porque si no la tienen los profesores, muy difícil pensar que los alumnos van a acabar recibiéndola. Y si lo dejamos a la supuesta libertad de las familias en la educación, pues entonces lo que vas a tener es una transmisión generacional de valores de la que puede salir cualquier cosa. Y son temas tan serios que aquí no podemos considerar solo que sea una cuestión ni muchísimo menos de familia, es una cuestión social, porque tú vas a tratar con seres humanos en el resto de tu vida. Y no solo es una cuestión educativa, también es una cuestión de formación, porque trabajes donde trabajes, independientemente de si trabajas en el sector privado o público, si eres profesor o eres cualquier otra cosa, pues estaría bien no ofender, pues estaría bien tener un poco más de sentimiento, no solo de empatía, sino de ciudadanía. Y en este sentido creo que uno de los grandes problemas respecto a esta batalla cultural que comentaba Joan, que lamentablemente puede perderse, no es ya en sí mismo, a mi modo de ver, el contenido. Es decir, que se enseñe esta cuestión, por supuesto, pero es también cómo se enfoca la educación. Con la deriva, no sé cómo considerarla, ultraconservadora, pero a la vez neoliberal de los últimos años, yo creo que la educación se ha enfocado más, y eso se muestra en las diversas asignaturas que han ido saliendo, se ha centrado más en formar sobre todo gente para el trabajo, en formar a gente para la vida social solo entendida como el trabajo. Y a partir de ahí han salido estos típicos tópicos, por ejemplo, de que la historia es una asignatura inútil, o una carrera inútil, una carrera que no tiene salidas, etc. Esa es una concepción si quieres crear trabajadores. Sí, trabajadores, cuanto más inconscientes de lo que tienen alrededor mejor, entonces sí, es un modelo bastante exitoso. Si tú quieres crear ciudadanos, si para ti la utilidad no solo se mide en el trabajo, sino también en la capacidad de la gente para formar parte de la sociedad, que es lo que es ser un ciudadano, entonces es absolutamente útil todo esto. Entonces ese es el primer problema, pensar que esto es un contenido menor. Y en ese sentido sí creo que lo están consiguiendo, banalizar cuestiones como la de género, cuestiones como la memoria democrática, pensando que son cualquier cosa que se les ocurra, subvenciones, tiringuitos, etcétera, etcétera. Conocemos perfectamente el discurso, así que no creo que haya que repetirlo mucho más. Respecto a los jóvenes de la universidad que hacen ese máster, evidentemente no salen preparados, eso está clarísimo. No hay, que yo sepa, y yo lo he estudiado en Murcia, pero también es el caso de Alicante, no hay mecanismos para que una persona, no ya de historia, sino de cualquier carrera, pero es que aún así ni de historia, salga, se le garantice que va a salir con unos conocimientos en memoria democrática. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque estén en los planes educativos,
final va a depender de que a ti te toque un profesor concienciado o no concienciado, que se quiera meter en ese berenjenal o que no se quiera meter en ese berenjenal. ¿Por qué? Porque, bueno, hay determinados lugares, y creo que en la región de Murcia ha pasado, donde luego para las pruebas de acceso a la universidad, temas peliagudos, y peliagudo es la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo, tienden a no preguntarse. Esto no sé si es una cosa general en el resto de España, a lo mejor en otros lugares varía, pero claro, un profesor es fácil que diga, bueno, pues si encima de todo no hace falta que ahondemos tanto, pues vamos a meternos en otras cosas y esto lo vamos a dejar apartado. Entonces, evidentemente ahí hay un trabajo que implica regulación y eso no se va a conseguir, nadie va a regular sí porque sí, no creo que ninguna fuerza política quiera meterse salvo fuerzas minoritarias, que es el problema, si no se le exige. Entonces, por supuesto esa es la base, no va a cambiar la juventud si no se crean mecanismos para que esa juventud salga enseñada. Y bueno, ya supongo que seguiremos tratando respecto a la cuestión de por qué los jóvenes adoptan estas posturas hoy en día. Yo creo que responde a unos problemas muy concretos de la sociedad actual, que a lo mejor tú y yo, como vivimos nuestra adolescencia y nuestro estudio en una época muy, muy diferente a esta, pues evidentemente se nota muchísimo, ¿no? La gente de nuestra generación nota muchísimo ese corte respecto a nosotros, que nos politizamos pues por ahí por 2015, cuando teníamos 16, 17 años, que es que fue toda esa eclosión de las fuerzas como Podemos, fue toda la cuestión de Cataluña, fue cuando empezó a crecer, fue cuando la lucha feminista empezó a crecer. Entonces nosotros nos movimos en un sistema político que parecía tambalearse y eso daba muchas esperanzas a quien evidentemente quisiera que se tambalease para que cambiasen, aunque fuesen unas pocas cosas, pero intentarlo. Pero los jóvenes actualmente, tengamos en cuenta que yo creo que nacen en un momento que se siente como de derrota de todo eso. Entonces nadie quiere estar en el barco perdedor. Entonces yo creo que los jóvenes, simplemente ante los problemas sociales, que nosotros también los tuvimos y los tenemos, simplemente están adoptando otro paradigma. Y para mí, bueno, por ahí va simplemente encarrilado por dar esos datos. Qué buena intervención las dos, la verdad es que he tomado un montonazo de notas y no va a poder ser posible tratarlas todas. Yo, al hilo de lo que comentabas antes, Joan, bueno, esto quizá aquí mucha gente lo sepa, pero quizá otros no lo sepan, respecto al idealismo de la transición. Bueno, es que eso ha sido desde hace muchísimo tiempo uno de mis caballos de batalla en educación, pero no ya tanto por militancia, que ya más como historiador. Por favor, vamos a las fuentes y no vamos solo a la transmisión de una visión del pasado que han dado las élites y ciertos medios de comunicación. O sea, que aquí ya no lo hago ni como militante, aquí ya me pongo como historiador. La visión de la idealización de la transición como modélica es que ni siquiera nace en la transición, es que eso es una tesis del tardofranquismo. La tesis tranquilizadora de todos cometimos atrocidades. Es que esa tesis se empieza a extender ya en los últimos años del franquismo y es la transición la que la va a consolidar. Me parece que fue Arzayus, ¿no?, en el Congreso de los Diputados, el que dijo que esto era, hablando de la ley de amnistía, es una ley de olvido también, me parece que llegó a decir. No, esto de la tesis tranquilizadora, si lo aplicáramos al nazismo, esto sería como decir, pues no sé, que habría que entender a los alemanes porque al final esto fue una cuestión de Hitler y 4 locos que engañaron a todos en sociedad. ¿Vale? Pues esto fue una cuestión de que los españoles pues tenemos la manía de cada cierto tiempo matarnos en una guerra civil y pues será propio del carácter sureño mediterráneo, ¿no? Una tontería de este estilo, pues al final es lo que subyace en este tipo de narrativa. Luego también lo que habéis comentado de que evidentemente, aunque las leyes educativas generen el marco para el tratamiento de la memoria, al final no hay un impulso decidido por muchas administraciones. Desde luego en el caso de la región de Murcia no hay ningún impulso, ninguno. Sé que en los casos de Cataluña y creo que Navarra lo han trabajado y lo siguen trabajando excelentemente bien, y algunas de las cosas que proponen, una ya la ha comentado Joan, es las charlas con la víctima, es decir, trabajar in situ con el alumnado,
con víctimas del franquismo. El problema es que, como tú decías en la entrevista, me parece que eso es la opinión, el tiempo corre en contra. Porque claro, ya no es que se te están yendo ya los nietos. Es que, claro, al final es muy sencillo jugar a hacer como hacía Rajoy. Yo no hago nada y que pase el tiempo, ¿no? Aquí hay una cierta dejadez por parte de las administraciones, porque saben que el tiempo en ese aspecto juega a su favor. Como tú has comentado de las charlas, pues yo también quisiera reivindicar lo que hemos hecho aquí, por ejemplo, en el municipio de Mazarrón, donde he estado dando clase 3 años, como se ha hecho aquí en Alhama y otros muchos municipios, Alfonso Cerón, Paqui, que han estado dando charlas incansablemente a los estudiantes de cuarto de la ESO, de primero de bachillerato, sobre los deportados murcianos en los campos de concentración, cuando los estudiantes ven, como tú decías, John, no ya solo, en este caso no es la persona, pero ver que apellidos recurrentes de tu pueblo aparecen en las listas de los deportados a los campos nazis, pues al alumnado le remueve su asiento, ¿no? Entonces hay una serie de actividades como docentes que sí que requieren una preparación y que requieren un trabajo grande detrás, como puede ser, por ejemplo, la organización de una excursión a una exhumación de una fosa común, cosa que aquí en la región de Murcia pues, apenas se hace porque no hay voluntad para ello. Sé que en Navarra se está haciendo, sé que en Valencia también se ha llegado a hacer, imagino que en Cataluña también habrá habido casos de exhumaciones de fosas a las que se ha llevado al alumnado a presenciar cómo un equipo de arqueólogos, de científicos, están excavando científicamente, arqueológicamente, desde un punto de vista de la cultura material, una fosa común, y cómo la tierra es como una boca que la abres y te dice cosas, ¿no? Leía un artículo de hace unos meses de Juan Miguel Barquero, que es un periodista que está especializado en memoria histórica, trabaja en el diario.es en Andalucía, y ponía precisamente el ejemplo de estos grupos de estudiantes que, gracias a profesores que se implican en el asunto, pues los llevan a espacios, lugares de memoria, presencian una exhumación in situ, consiguen traer alguna víctima del franquismo. Luego el tema de las víctimas de la transición parece que siempre queda un poco ahí como que eso no son víctimas, o que son víctimas de segunda, cuando el franquismo se extiende mucho más allá de 1975. Y nos encontramos aún así, Juan Miguel Barquero recogía en su artículo de junio de 2025, que a pesar de que había profesores que intentaban este tipo de iniciativas, muchas veces llegábamos hasta que el alumno llegaba a casa y abría el TikTok. Y entonces cuando abre el TikTok aparece de nuevo la banalización del franquismo, la banalización del fascismo, el cara al sol es gracioso, viva Franco es gracioso, hacer el pseudo fascista es gracioso porque el fascismo es el nuevo punk, ¿no? El fascismo es esa corriente disruptiva de personajes que encarnan perfectamente, Donald Trump encarna perfectamente esa disrupción que resulta graciosa, ¿no? al estudiantado, y que sabe que remueve a ciertos profesores. Entonces es su manera también de como jóvenes, mostrar su rebeldía, agarrarse precisamente a eso, aunque no tengan muchos conocimientos de lo que están diciendo. Si nos vamos un poco más allá y no directamente relacionados con personajes como Trump y todos estos gurús de la alt-right norteamericana, de la extrema derecha alternativa, que hace años que están preparando manuales que trasladan a sus militantes para que trabajen y el asunto de la desinformación en redes. Es decir, ellos no se esconden en ningún momento. También tenemos casos, y seguro que alguno de vosotros habréis cruzado con este tipo de perfiles, están hasta los gurús de la productividad, este tipo de coaches de internet que te hablan todo el rato de emprendimiento personal, de superación, de la ducha fría de las 5 de la mañana, y estas cosas que parecen tonterías y que parece que no están nada relacionadas, están sí relacionadas con un perfil de masculinidad autoritaria muy concreto, que en última instancia va a acabar vinculándose también a esta banalización, o en algunos casos ya directamente la aceptación de las ideas fascistas, como queráis llamarlas, en nuestra sociedad. Yo como profe sí que me he encontrado pues casos, como has comentado tú y demás, de ciertas algaradas, de ciertos comentarios. He tenido la suerte también de que, por regla general, era un alumnado bastante ignorante de lo que estaba diciendo, y cuando se les pone delante del espejo a explicarles cosas, pues normalmente le caen en su actitud. Yo quisiera comentar un par de ejemplos muy rápido y ya termino esta parte.
sobre cosas que he estado trabajando en la última semana o en el último año, año y medio, en el aula. Y ni siquiera en grupos que tienen directamente los contenidos de Segunda República, Guerra Civil y Franquismo, como es el bachillerato o puede ser cuarto de la ESO. Estoy hablando en tercero de la ESO. En tercero de la ESO, por ejemplo. Para esto hace falta conocimiento por parte del profesorado. Solo no sabe. Cuando tú estás explicando el reinado de Fernando VII y acabas llegando a la famosa década ominosa, ¿no? Esos últimos 10 años de vuelta al absolutismo, y llega el caso de los fusilamientos de Torrijos y sus compañeros y el caso de ejecución de Mariana Pineda a Garrote Vil, a mí se me ocurrió un día decir, anda, pero si la última ejecución a Garrote Vil en España fue la de Salvador Puigcercich en 1974. Y entonces, pues a mí lo que se me ocurrió decir es a los chavales, ¿sabéis cuándo fue la última? Claro, nadie se podía imaginar que ya en tiempos de sus padres siendo niñas se había producido la última ejecución a Garrote Vil. Aprovechamos también para ver un fragmento de una película que se llama Salvador, que protagoniza Daniel Brühl, un actor magnífico, y el corte está en internet. Es simplemente el momento de la ejecución. Y les dije, bueno, pues esto es un garrote vil. Un garrote vil no es darte un garrotazo, un garrote vil es una ejecución por estrangulación. Y se quedan cuajados. Para esto no hace falta prepararse ninguna guía didáctica, para esto no hace falta prepararse ninguna excursión, para esto simplemente hace falta tener voluntad y va siempre bien. Otro ejemplo, hablando del colonialismo y los campos de concentración. Otro de mis grandes caballos de batalla, también para la memoria histórica. La memoria del colonialismo es necesaria para comprender la memoria histórica, para comprender los horrores del fascismo. Cuando yo el otro día estaba explicando en clase, y por ahí tengo un alumno, lo sabrá, y esto ya lo había practicado en el curso anterior, cuando tú explicas el imperialismo del siglo XIX y explicas la conquista de África, puedes hablar de que los ingleses, ya en 1901, en la guerra contra los boers, abrieron campos de concentración en Sudáfrica y le explican lo que es un campo de concentración, que es un gran espacio de, como su nombre indica, concentración de prisioneros civiles, ¿vale? Que van a trabajar en trabajos forzados y demás, y que van a estar en unas condiciones infrahumanas. Me decían, pero es que no los mataban, pues no hace falta. Si simplemente con las condiciones que pone ya, la gente va a ir cayendo como mosca. Y entonces les hacen la pregunta, ¿a que no sabéis quién se inventó el primer campo de concentración? A los ingleses. El primer campo de concentración con ese nombre se abre en Cuba y lo abre Valeriano Bailey, un poquito antes. Con ese nombre, a la inglesa le parece una idea excelente. Concentration Camp. Lo van a copiar. Y si eso, además, lo unes poniéndoles una foto y les dices, ¿y este campo de concentración de cuándo creéis que es? Esto será de 1890, esto será de 1900 poco. Digo, ¿dónde creéis que está ese campo? En Sudáfrica. Ah, ese campo está en Asia. Y entonces alguno que estaba mirando la foto, el pie de foto, decía, eso es Francia, pone la de Sumer. Digo, vale, ese campo es de 1939-1940. ¿Y quiénes son los que están ahí? Ah, pues, comprende, no parecen personas negras, no, que no lo son. Digo, que ese a lo mejor se llama Antonio Pérez, ese que está en la foto. No puede ser, no, sí puede ser. Estaba hablando del siglo XIX en tercero de la ESO. No estaba hablando del franquismo, no estaba hablando de la guerra civil, no estaba hablando nada de eso. Conexión pasado-presente. Lo que ocurrió y lo que sí que nos afecta por las últimas generaciones. Y un tercer ejemplo, y con esto cierro. Tenemos muchos alumnos migrantes en la región de Murcia. Yo esto lo practiqué el año pasado, por ejemplo, con aulas en las que me encontraba más del 50% de alumnado de origen migrante. Es tan sencillo como ponerles, después un documental en el que ahora no voy a entrar, sobre el esclavismo, y les dije simplemente, preguntad en casa estas 3-4 preguntas. Y te encuentras con que alumnos que tú tenías en clase, sus padres habían venido en patera, se habían jugado la vida en el mar. Y fue un experimento bastante enriquecedor, que compartieran que sus abuelos o sus padres habían pasado por esa situación, ¿no? Esto no hace falta prepararse ninguna guía didáctica, ¿eh? Estas son actividades que vas haciendo del día a día y que las evalúas como tarea con un 30%. ¿Vale? Así que se puede, pero hay que tener voluntad. Sí, de hecho, como que yo estuve durante 27 cursos también en secundaria y aprendí oficio haciendo lo que tú dices que haces ahora, y digamos que me siento representado por ti en mi juventud, ¿no? Sí, efectivamente. Pues ahora imagínate que estas didácticas hechas desde la resistencia y a veces desde el puro compromiso individual,
hubiera respondido a una política educativa institucional, ¿no? Es evidente que los avances hubieran sido enormes, ¿no? Porque sí, todo depende de, digamos, de la existencia en los claustros de personas comprometidas que muchas veces lo que hacen es trasladar al aula su compromiso político también fuera del instituto, ¿no? Es decir, que de alguna manera se trata digamos, de no supeditarse a los currículos a veces oficiales, ¿no? Bien. Yo insisto en esta idea de la banalización, porque también sufrimos las consecuencias de la falta de referentes institucionales, ¿no? Imaginaros que bien, vivimos en un estado coronado, ¿no? Imaginaros que quien fue jefe del Estado durante muchos años, pues que se hubiese arrodillado en no sé, en Mauthausen, ¿no? O que se hubiera arrodillado en Guernica, o que hubiera pedido perdón por su complicidad con la dictadura. Esto hubiera provocado una catarsis en la sociedad española y las nuevas generaciones también hubieran crecido viendo que hay unos valores consolidados, blindados. Claro, es que aquí nada se ha parecido a ello. En el Congreso de los Diputados, hay una sala donde se hacen leyes democráticas que llevan el nombre de Manuel Fraile Ibarne, una persona que cuando asesinaron a Grimau era ministro, y cuando los asesinatos de Gasteiz también era ministro, ¿no? Sería impensable que en el Bundestag alemán hubiera una sala dedicada a un jerarca del nacionalsocialismo. Y el ministro Bono, una vez siendo ministro de Defensa, hizo desfilar conjuntamente a un miembro de la 9 que entraron en París con Leclerc al lado de un expedicionario de la División Azul. Y esto se normalizó. Y casos como este podríamos mencionar muchos otros, ¿no? De manera que, digamos, se ha ido consolidando en el tiempo que no había, perdonad quizás mi exceso de coloquialismo, que no había buenos y malos. Y esto yo creo que ha sido absolutamente perverso, porque ha generado una gran relativización e incluso la inhibición por parte de los intelectuales de comprometerse. Bien, fue Serprun el que dijo, se ha confundido amnistía con amnesia, o amnesia con amnistía, ¿no? Bien, yo tengo esta impresión. Por ejemplo, este famoso grito de "a por ellos", en referencia a los catalanes, "a por ellos, a por ellos, a por ellos", francamente, pues, un tanto doloroso para nosotros los catalanes, sería impensable si, por ejemplo, se hubiera educado a las juventudes, a todas las juventudes del Estado, en una idea muy clara, que el fascismo también significaba el odio a las minorías nacionales, incluso a las culturas minorizadas, ¿no? De manera que hoy día estas tensiones, que a veces son muy bien aprovechadas por el fascismo entre las distintas naciones de las cuales el Estado español y las distintas culturas, se alimentan precisamente de la banalización del fascismo, porque el fascismo también es esto, es decir, es odio a lo diferente, odio a lo extraño, que luego tiene la connotación racial, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso tiene que ver mucho, pues yo recuerdo que, hablando una vez con un ministro de los jóvenes del segundo gobierno Zapatero, cuando le contábamos todo esto, que lo importante era hacer una ley de la memoria que reconociera
todas las diversidades y que se reparara a todas las víctimas, a todas, incluso a las incómodas, por ejemplo, a las víctimas de la transición, ¿no? Y que era importante el tema de explicar que la asociación que hay entre fascismo y españolismo, ¿no? Y cómo esto era importante porque al lado teníamos que hacer una ley para que todos los ciudadanos del actual Estado español en la enseñanza reglada tuvieran la oportunidad también de aprender catalán, gallego o euskara si quisieran. Es decir, que un niño murciano, andaluz, a lo largo del sistema educativo pudiera aprender también, al menos ofrecer la posibilidad de aprender catalán, aprender gallego, y a un niño catalán también la posibilidad de aprender gallego, euskara. Es decir, que esto era justamente poner en valor los valores también de las comunidades, ¿no? Y yo recuerdo que este ministro me miraba y debía pensar, este tío está loco. Y yo lo miré a los ojos, buena persona, ¿eh? Y lo miré a los ojos y digo, me parece que como si te estuviera hablando de la toma de Tetuán, ¿no? Porque, es decir, incluso personas que pretendían acercarse a entendernos y a buscar soluciones, estaba tan consolidada ya que esto ya está pasado, ¿no? Si el fascismo no volverá, estáis hablando, sois unos alarmistas, ¿no? Al revés, esto no, al final, cuando han venido este tsunami reaccionario, nos ha cogido, no sé cómo se dice, en catalán decimos, hay una expresión muy popular, digo, hemos pisado al vientre, ¿no? Sí, nos ha cogido a todos sí. Y yo creo que esto sí que deberíamos aprenderlo, porque si no, sí, son tiempos inciertos. A mí creo que tienes razón que también hay un poco de pose por parte de los jóvenes, una actitud provocadora, porque como decía un compañero, porque yo también soy, mis amigos son todos del mundo de la enseñanza y experiencia y tal, y ahora, típico, entra el profesor de catalán, de lengua catalana en la aula y lo primero es ¡Viva España! Es decir, el profesor de historia, si aparece con un pendiente aquí, dice este es de la CUP, o es de Podemos, o es de tal, y ¡Viva España! Es decir, que ahí también, ¿no? Sí, ¿no? Si no te lo dicen, algunos lo piensan. Sí, pero me refiero que también es una actitud un poco de contestación, ¿no? Es una arma arrojadiza. Exacto. O sea, la bandera se convirtió, siempre lo ha sido, porque el nacionalismo español el nacionalismo extremo español tiene esa característica de que es en tanto que los otros no son. Eso no solo le pasa al nacionalismo español, le pasa también a otros nacionalismos. Le puede pasar, por ejemplo, al nacionalismo inglés, con el caso escocés, con el caso galés, ¿vale? Su esencia es en tanto que niega a los demás. Y en este caso niega a sus minorías nacionales. Hay otros nacionalismos, como puede ser el caso francés en el siglo XIX, en el siglo XX o el alemán, tenían como gran enemigo el vecino continental. En este caso era Francia o Alemania, y viceversa. Pero España entonces no tenía esos grandes enemigos continentales. Entonces se empiezan a fraguar con la constitución. Los enemigos internos. El interior, ¿no? Así es. A ver, por continuar esa cuestión, a mí me interesa de esto remarcar, no por hacer de abogado del diablo, pero sí por tener claras las cosas. Cualquier ley o cosa que creo que también en esto ha habido mucho miedo, por lo menos desde los grandes grupos políticos, quizá más, el miedo como a ideologizar entre comillas, dado que al final todo es ideología. De hecho, alguien coge la ley de memoria democrática y se la lee, la última ley, la que sustituía la de memoria histórica, y se ve el preámbulo, y esa ley en la exposición de motivos habla de una cosa que al final hay que aceptarlo como historiador, es una toma de posición ideológica. ¿Por qué se llama memoria democrática ahora? Porque se crea como una especie de continuidad de todos los actos que han llevado a la lucha por la democracia. Pero la ley es muy interesante analizarla desde ese punto, porque no solamente te habla de la cuestión de la dictadura franquista, sino que te habla a nivel de historia de España como relato, historia contemporánea como relato,
te habla de todos los, como una sucesión de actos que han llevado a la lucha de la democracia. Por eso memoria democrática. Pero eso es una toma de partida, evidentemente. La pregunta que hay que hacerle a alguien que no le guste mucho es, vale, entonces, ¿qué relato quieres tú poner? Pues la sociedad tiene que poner un relato histórico, eso está clarísimo. Entonces, yo creo que el problema, yo es que aquí doy muchas vueltas, digo, no sé si nosotros también, yo no mucho, que no soy tan mayor, pero no sé si aquí habrá habido alguna equivocación también a la hora de ser pedagógico con la sociedad, si será por la cuestión de que la derecha española, lamentablemente, gran parte de ella venía de donde venía, de Fraga, de Alianza Popular, que al final es decir, la desintegración de UCDs y todo eso al final ha sido muy difícil de conseguir que la derecha, aunque es que al final el problema es que si por lo menos, si los tienes beligerantes contra ti, vas a tenerlo siempre difícil, porque, vamos a ver, la realidad es la que es, y el voto de la gente es el que es. Y ahora estamos, efectivamente, en un periodo más reaccionario, pero es que en los periodos progresistas no era que el 90% de los españoles votase opciones progresistas tampoco. Entonces, la pregunta, claro, es como la cuestión de las minorías nacionales. Es una cosa tan compleja de ver cómo va satándolo todo. Pues claro, ahora se viene aquí alguien, por ejemplo, de la derecha española y nos diría, yo tengo claro que su contestación aquí, Joan, sería decir, no, pero es que tú estás haciendo un intercambio y lo que vino primero fue la radicalización de Cataluña y eso ha vuelto españolistas a los jóvenes. Entonces, porque ese es el relato que utiliza, que vamos, como te ha dicho mi compañero Antonio antes, las redes sociales de Alama estos días han eclosionado. Es que hay un comentario de las redes en el de Joan Tardá que estaba colgado, decía, ¿a que no vais a hablar de paracuellos? Digo, a ver, este es el problema también de los historiadores. ¿Cómo decirles? Primero una cosa, que las víctimas del bando republicano, aparte de ser inflados los números por el franquismo, fueron desde el minuto 1 y por supuesto desde la memoria histórica franquista, porque el franquismo tuvo una memoria histórica muy larga, fueron condecoradas. Y dices, vale, pero fuera de ello, vale, si es que los historiadores lo estudian. Yo no sé si alguien se piensa que un arqueólogo abre una tumba y si ve uno del bando sublevado lo entierra otra vez. No. Historiadores progresistas, claro que han estudiado Paracuellos y otras matanzas en el bando republicano. Pero es que la realidad conjunta es la que es. Si los números objetivos, si todas las leyes, si toda la política, si la causa general del franquismo que está ahí, porque la hicieron ellos y la puedes consultar cualquiera, dice que los números son los que son, es que ahí, ¿qué más vas a decir? Es que la argumentación se detiene en ese mismo momento. Entonces, también es un problema, creo que de que efectivamente la actividad histórica ha sido una actividad intelectual. Sí, los historiadores han podido hacerlo, se ha podido estudiar todo esto. Alguna subvención hasta se ha dado, en algunos periodos la cortan, en otros la dan, pero se han dado. Pero esto no ha llegado a la sociedad, no ha llegado de manera general a la sociedad, ha sido una cuestión completamente ajena. Entonces, eso me interesa por la cuestión del mito de la transición. La transición es un mito, efectivamente, es un mito histórico. Pero es que el programa educativo de este país, gobernado por la izquierda, considerémoslo centro-izquierda, durante la mayoría de sus años, ha sido este. Hubo ahí, desde los años 80 hasta los años 90, periodos en los que pudo empezarse a hacer algo, y no se empezó. El currículum educativo se mantuvo ese relato de la transición, que yo lo entiendo, no quiero juzgar a nadie, entiendo perfectamente. Y no juzgo si la transición fue mejor o peor, se pudieron hacer mejor o peor las cosas, se jugó con lo que había probablemente, ya está. Evidentemente tenemos que ser críticos en los momentos actuales. A lo mejor mi opinión difiere de la de una persona más mayor que pudo llegar a vivir el periodo. Pero es que han pasado muchas décadas para que el relato de la historia de España sea, ¿sabes? Los españoles nos reconciliamos y de repente nos volvimos demócratas. Hombre, a ver, yo qué sé. Es un poco más complejo, no se trata de despreciar absolutamente nada en ningún caso. Es un país muy difícil, es un país muy complejo, es un país donde efectivamente el relato español también tienes que unirlo a otros relatos de otras personas que se sienten diferentes. Por mucho que tú quieras que el Estado esté junto, y eso ahí yo creo que también hemos tenido muchos problemas en normalizar eso.
Probablemente porque las autonomías han permitido desarrollar sistemas educativos, han permitido meter ciertas cosas, como son las lenguas, pero me parece que se ha hecho sin una conexión. Se ha hecho cada uno como... para mí ha faltado eso, para mí ha faltado esa conexión, para mí ha faltado el que ahora tengamos, por ejemplo, un profesor y diputado catalán aquí hablando en Murcia, se ha despertado una polémica simplemente por su partido político. Cuando te puedes estar de acuerdo o no, no creo que Joan Tardá tenga ningún problema en debatir con cualquier persona mientras sea un debate respetuoso. De hecho, probablemente tenemos muchas cosas que no tengamos en común respecto a cuestiones nacionales, pero es que ¿cuándo se ha abierto esto? ¿Cuándo se ha podido debatir? Pues, ¿cómo puede una persona actuar? Es una trampa que a mí me molesta mucho. Decir, no, es que todo esto es respuesta al feminismo que se volvió muy radical, a lo de Cataluña que se volvió muy radical, a los inmigrantes que de repente hay muchísimos en España. Perdona, las cosas no suceden de manera espontánea. Lo que pasa es que en este país yo creo que han faltado debates muy importantes que en gobiernos conservadores, pero lamentablemente también, y aquí es la parte que digo que debemos reflexionar nosotros, también en momentos progresistas, quizás no se han abordado porque se ha pensado que no era el momento. Y ahora estamos en un momento en el cual tenemos que abordarlo, pero porque si no se nos come. Y no es un momento agradable verlo así. Entonces, las labores de los profesores son primordiales, pero yo creo que toda la persona que se considere progresista en España también tiene que hacer, creo que un poco de reflexión de, quizás llegamos un poco tarde, pero vamos a hablar de temas que hasta entonces no se habían hablado, porque si no normalizamos el hablar de estos temas, nos vamos a quedar aquí, nos vamos a ir todos muy contentos, pero en las redes sociales van a leer todas las cosas que yo he leído, y que no te la más hemos leído estos días. Es una cosa muy desalentadora, entonces, algo que tenemos que hacer también nosotros. Me ha venido a la cabeza una anécdota que le contaba a la Bordeta. Decía que respecto que en su pueblo, o en un pueblo de Aragón, se encontró una persona que había caído herida en el bando republicano. Y en el pueblo había otros que habían caído también heridos en el bando nacional. Y decía este hombre, mientras los de bando nacional toda la vida han sido en el pueblo considerados caballeros mutilados, yo toda la vida he sido un puto cojo. ¿No? Bueno, y fue así, y con la tristeza o la amargura de durante años y años, y eso se transmitió a veces a través del silencio dentro de todas las familias, y cosas mucho más graves que ir cojeando toda la vida, ¿no? De manera que esta es la realidad. Pero fíjate las complicidades de los... porque el nacionalismo catalán, por ejemplo, Pujol, como el nacionalismo vasco, PNV, también fueron padres fundacionales del régimen del 78, porque el régimen del 78 se basa precisamente en esto, digamos, en el pacto entre franquistas y demócratas, y de entre los demócratas también los nacionalistas catalanes y vascos, ¿no? Hasta el extremo que hasta el año 2004, cuando llegó otra vez un grupo republicano al Congreso de los Diputados, que no había estado presente desde las Cortes Republicanas, hasta que Esquerra Republicana no alcanzó grupo parlamentario en el 2004, ningún partido catalán, es decir, Convergencia, que además en aquella época incluso había sido en algún momento determinante para conformar gobiernos de derecha o de izquierda, ningún grupo parlamentario catalán había presentado una iniciativa a fin y efecto que el Estado español declarara nula e ilegal la sentencia al presidente Lluís Companys. Es decir, hubo un pacto tácito, no firmado, no hacía falta firmar ningún papel, para que todo quedara ya de una vez por todas enterrado, ¿no? Es decir, esta fue una realidad. Es más, ¿os acordáis de un político
que se llamaba Durán y Lleida. ¿No? Bueno, mejor no recordarlo mucho, pero bueno. Durán y Lleida formaba parte de un partido que se llamaba Unió Democràtica de Cataluña, que es un partido demócrata cristiano, que a pesar de ser demócrata cristiano estuvo con el Frente Popular, un caso singular para estudiar y aplaudir. Y su fundador, Carrasco Formiguera, fue fusilado en Burgos. Cuando nosotros en el año 2004, el mes de octubre, presentamos la primera iniciativa respecto a Lluís Companys, y que fue aprobada porque el PSOE nos votó a favor, al cabo de 3 semanas, supongo que muerto de vergüenza, Durán y Lleida presentó también una iniciativa para que también el gobierno español declarara nula la sentencia del fundador de su partido. Es decir, que posiblemente no lo hubiera hecho. Digo esto porque esta es la realidad, la idealización de la transición. Claro, y cuando hablabas, yo recuerdo que todavía tuve la oportunidad de tener una buena relación con Carrillo en Madrid, cuando ya los últimos años de su vida, y él, que era una persona, digamos, muy interesante de escuchar, también era muy consciente que todo aquello que tuvo que hacerse de sacrificio, por ejemplo, aceptar el Partido Comunista, el Comité Central del Partido Comunista, aceptar la presencia de la bandera monárquica y poner la bandera republicana en el desván, ¿no? Que todo lo que no pudo hacerse durante la transición en aquellos años, sí que hubiera sido posible, como mínimo, revisar un tanto de aquellos déficits en la década de los 90, cuando ya no había ningún peligro de involución, ¿no? Ahí, y esto es lo que realmente, yo creo que esto es lo que realmente... Me estás diciendo que tenemos que ir pero... Yo creo que esto sí que fue algo que cuesta de definir, ¿no? Sí. 5 minutos. Sí, pues nada, pues por ir cerrando, yo voy a recoger el guante de 2 cosas que habéis dicho. Cuando tú has mencionado, Carlos, la causa general, que fue el gran proceso de legitimación del franquismo, creo que llegó a cifrar en 80.000 las víctimas en la retaguardia republicana. A Franco le parecieron pocas y estaban las cifras infladas. ni siquiera le valió eso, ¿no? Y lo que no hay que tener es ningún miedo, por supuesto, como profesor de historia, a abordar los procesos traumáticos y los procesos de violencia política a lo largo de la historia, con alumnos de universidad y con alumnos de secundaria. Es que qué problema hay en decir que la violencia que se produce en la retaguardia republicana se concentra en 3-4 meses, que tiene una direccionalidad clarísima abajo, arriba, y que se ceba con grupos concretos, y que una vez se puso bajo control de las autoridades, esa violencia cesó y pasó a los tribunales. Pues sí. Vale, correcto. Pero es que parece que eso se tiene que decir. Ya está. Es que como ha dicho Carlos, cuando un arqueólogo está excavando, por ejemplo, los compañeros de Arqueoantro que trabajan en Valencia y en el frente de... No sé si está en el frente de la agua, está en Castellón por lo menos. En Castellón seguro que está. Cuando van a una trinchera franquista, esconden los restos de un soldado del ejército sublevado. Pero eso, ¿quién se le puede pasar eso por la cabeza? ¿No? Eso por un lado. Y por otro, por ir terminando con lo que tú comentabas de la banalización, y yo voy a cerrar aquí mi intervención y haciendo una apelación a si hay aquí algún chaval, una chavala joven que seguramente en redes sociales se está cruzando en los últimos tiempos con ciertas cosas. Mirad, lo que os encontráis en TikTok, lo que os encontráis muchas veces en los reels de Instagram, que son estas, ahora con la IA es que se hace todo súper rápido. Estos vídeos, montajes de Franco haciendo regates como si fuera Cristiano Ronaldo, parecen estas tonterías, de verdad, que llegan a hacer hasta gracia. Claro, porque no te vas a reír a Franco haciendo regates en un campo de fútbol. Franco cocinando. Todo este tipo de banalización es una estrategia orquestada de la extrema derecha norteamericana que lleva realizándose años, que no es casual que te lo estén poniendo. Y que toda esta desinformación que se junta en redes, en las cuales te encuentras los tópicos de siempre, del Franco hizo pantano, del Franco inventó la seguridad social,
Con Franco se podía dormir con la puerta abierta, hombre, ahora ya no se puede. Este tipo de mentiras, que no sostienen el menor análisis, es imposible. Cuando os encontréis también, jóvenes, los típicos eufemismos extendidos también por la extrema derecha norteamericana que han tenido su relación a España en el estos no comen jamón, el tío A, ¿vale? Estos eufemismos para decir el tío A es Hitler, no comen jamón es musulmán, ¿eh? Todo este tipo de expresiones que utilizamos, que se pueden llegar a utilizar incluso sin la intención de herir, al final están generando un pozo, porque el lenguaje es performativo, que irá avanzando y avanzando y avanzando y avanzando hasta que no sabemos distinguir ya absolutamente nada de si lo que estamos diciendo no lo queremos de verdad o no lo creemos. Y entonces ya será demasiado tarde. Así que, vacuna puesta y a saber lo que estamos viendo y consumiendo. Muy bien. Esto era rapidito. No, simplemente recogiendo exactamente lo que has dicho. Yo creo que aquí, por poner un punto de partida, tenemos que ir, sobre todo los jóvenes, ahí está mi hermano, hola, hay que ir también ayudando a que somos pocos, porque el drama de aquí es que haya pocos jóvenes, con todo el respeto, pero es el drama de aquí, que haya pocos jóvenes. Pero lo que hay que hacer es también una correlación intergeneracional para que una persona más mayor, que a lo mejor no entiende ese lenguaje que nosotros podemos entender por ser profesores de chavales más jóvenes, también pueda entenderlo. Eso es muy importante, se lo digo pensando en mi hermano y en cualquier otro, muy importante transmitir a toda esta gente que está muy formada, que sabe mucho y que lucha mucho, solo simplemente somos generaciones distintas y tenemos lenguajes distintos, que es lo que ha sucedido en toda la historia, es absolutamente normal. Ahí hace falta, yo creo, una correlación generacional, porque yo creo que ahí si empezamos, aunque no seamos muchos, pero que haya gente joven siempre va a ser, yo creo que pueden hacer mucho más de cámara de eco. Llegan a donde nosotros no vamos a llegar. Entonces, eso es muy importante. Hablar entre generaciones, hablar con los nietos, quien los tenga, comentar todo este neolenguaje de extrema derecha, es muy importante porque nos estamos enfrentando a un monstruo que, a diferencia de otras épocas de la historia, que era muy concreto, que paseaba con trajes militares y era muy violento, ahora es muy posmoderno. Es una amalgama de muchas cosas que no entendemos y que a veces parecen pacíficas o que simplemente son bromas, y detrás, cuando te pones a indagar, se esconden cosas muy terribles y aquí tenemos que hacer todos un ejercicio de intentar comprender todos estos lenguajes modernos. Y nada, pues por mi parte ya cerramos también. Bueno, no, yo solamente tengo una incertidumbre que me corroe, que es que tengo la impresión que la historia se ha acelerado mucho, que todo va muy deprisa. Y quizás porque sois jóvenes, quizás no lo percibís tanto como a nivel de impotencia como la puede percibir una persona con ya 72 tacos como yo, ¿no? Tengo la impresión que la variable tiempo y la variable de urgencias, además del ataque global, absolutamente global, creo que añade un plus de dificultades. Y esto es lo que a mí tanto me descoloca, pero bueno, digamos que tengo la impresión que el enemigo cada vez es más fuerte. Y siempre el sueño del republicanismo histórico siempre había sido que la cultura haría libre a las personas, que la cultura, y por eso el republicanismo siempre había luchado en contra del sueño de alfabetizar el pueblo, acabar con el catequismo, acabar con la opresión de las religiones. Bien, es decir, hacer libre el ciudadano a partir de la cultura. Bien, nunca habíamos tenido nunca habíamos sido capaces de socializar la cultura como ahora,
de las clases populares había accedido como ahora a los conocimientos tecnológicos y culturales y en cambio parece como si nunca atrapamos la historia, ¿no? Bien, no sé, supongo que va a falta poner mayor empeño, pero digamos que el enemigo cada vez es más fuerte, esto es así, ¿no? Y bueno, el maldito capitalismo y el maldito dinero, ¿no? Más que no me he entrado ahí. Ya, no, me refiero que un poco la sensación esta, ¿no? De que la capacidad de manipular cada vez es más... ¿no? No, pero a raíz de lo que dices, yo he hecho preguntas a los jóvenes en mis clases de ¿vosotros creéis que vaya a vivir mejor que vuestros padres? La respuesta unánime es no. No, porque este sistema no les da ningún tipo de certeza. De ahí la idealización del pasado, búsqueda de pasados románticos, que en este caso ya no son una transición, pero un franquismo, etc. Y eso es una deficiencia, sí, de la democracia capitalista que vive. Pero tenía que ir a la fuente de cuál es la causa del mismo sistema capitalista, ¿no? Pero bien, más. Eso es para otra charla.